Ya, como le habíamos anunciado, estamos recibiendo al cardenal Daniel Sturlo aquí en los estudios de MD Noticias. Un gusto, bienvenido. Un gusto, Pilar, estar acá. Una semana muy especial, diría que central para los católicos, como se celebra la Semana Santa. ¿Cómo podríamos decir el significado que tiene esta semana y de qué modo están acompañando en nuestro país estas celebraciones? Bueno, es la semana del amor de Dios manifestado hasta el extremo, ¿verdad? El Dios que se hace hombre, lo celebramos en Navidad, y ahora este hombre Dios se entrega en la cruz por la salvación de todos y amándonos hasta el fin, hasta la última gota de sangre, como es el signo ese del soldado que le tira la lanza y que brotó sangre y agua. Como lo último, hasta el final, el Señor se entrega por nosotros. O sea, es la semana del amor de Dios, de un Dios que muere y que resucita. Y bueno, hay muchas celebraciones en las distintas iglesias, parroquias de todo el mundo y también acá en Montevideo. Y hoy, especialmente, la celebración de la Pasión y los Vía Crucis que se suelen hacer. ¿Cómo se vive desde la iglesia, desde quienes están participando en estas celebraciones? Digamos, en un país tan que ha venido cayendo, digamos, ya desde hace mucho tiempo, pero decir, lo que es la feligresía, ¿no? Digo, lo que es la adhesión o la fe, no sé si es la fe, capaz que no, a la Iglesia Católica. Bueno, es una realidad que se da, que obviamente nos duele, porque uno querría que todo el mundo participara. Es una realidad que en el Uruguay tiene raíces muy profundas, que está unido a aquello de la Semana de Turismo, que ya tiene 100 años y que es una particularidad uruguaya. Cuando uno habla de eso en otros lugares, llama al asombro. Y que nosotros le unimos cosas, criolla, cerveza, el río, yo qué sé. Pero bueno, siempre hay un núcleo de gente que tiene mucha fe y que lo vive de ese modo, y hay otra gente que sin practicar la fe, bueno, mantiene una cierta tradición, visita la iglesia, hoy Viernes Santo, el Domingo de Ramos muchísima gente, obviamente está el tema de los ramos y hay mucha gente que mantiene como ciertas tradiciones religiosas, y uno como pastor de la iglesia trata de alentar ese sentimiento de fe y al mismo tiempo acompañar al núcleo creyente que vive intensamente la Semana Santa en todas las edades, porque hoy mismo hay jóvenes que están haciendo misiones en distintos lugares del país, llevando el Evangelio, y son grupos de jóvenes de hoy, no son de otro momento, ¿verdad? ¿Y por qué cree que hay que se da esa falta de confianza que creo que fue el año pasado, Equipos, la consultora Equipos dijo, que la iglesia es una de las que tiene menor confianza de la gente? Hay una realidad que es que la iglesia está muy cascoteada, ¿verdad? Últimamente hay muchas situaciones que han sido muy publicitados también, ni que decir lo que tiene que ver con el abuso de menores, que ha sido una tragedia para la iglesia, pero así también hay otros elementos. La gente desconoce todo el bien que se hace y conoce sí el mal. Es aquello tan antiguo de que hace más ruido el árbol que cae que el bosque que crece. Si uno piensa en la Iglesia Católica en Montevideo, para no ir al mundo, por decir así, ¿no? Yo pienso en la cuenca del Casaballe. Ahí yo voy a la parroquia de Guadalupe, en el corazón del barrio Borro, y pienso cuántas obras de iglesia hay aquí en este barrio. Y voy contando, y ahí están las hermanas misioneras de la Caridad Madre Teresa de Calcuta con un hogar de ancianos, está la Escuela de Oficios Bané, está Don Bosco, la Escuela Bané, está el Liceo Jubilar, están Los Pinos, está el CADI, está Los Rosales, está la obra de los Focolares en pleno asentamiento casi sobre el arroyo, Tacurú, es decir, y me quedo corto, la obra del Padre Cacho, y seguramente me olvide algunos. Entonces uno dice, todo eso está allí presente. Claro. Y sin embargo hay un escándalo y eso resuena mucho,
y lleva a un cierto descrédito de la Iglesia. Claro, y ese descrédito o ese, capaz que no sé si llamarlo anticlericalismo o anticatolicismo, proviene de Valle o se ha agudizado en las últimas Bueno, yo creo que a décadas. principios del siglo XX hubo un embate furibundo contra la Iglesia tremendo, porque yo digo esto y no es para, digamos así, para atacar a nadie, es la realidad. Yo he leído mucho sobre Valle porque me ha preocupado mucho por qué Valle tuvo ese encono con la Iglesia. Domingo Arena, que fue un gran amigo de Valle, él lo dice con toda claridad. Valle tenía como una cuestión muy a pecho, muy personal, el querer atacar a la Iglesia, obviamente, porque pensaba mal de la Iglesia, porque la consideraba que era una rémora para el progreso, que hacía mal a la gente. Pero entonces fue una cuestión sistemática de querer quitar de en medio de la conciencia popular a la Iglesia y a la fe católica especialmente. Yo creo que en gran parte lo logró, es decir, fue exitoso. Hay un libro de un señor Giudice, que es de 1928, el año antes de la muerte de Valle, que Valle incluso lo llegó a leer y a subrayar. Me encantaría tener el libro subrayado de Valle. Y ahí se dice, Uruguay es el país menos religioso del mundo, y esto gracias a la tarea de Valle y Ordóñez. Yo no quiero dejar de preguntarle que algunas, por ejemplo, también de las críticas provienen desde adentro de la Iglesia. Pienso cuando se dio a conocer esta reflexión ante la consulta que propuso el Papa en esta consulta sinodal, que también decían que a la Iglesia desde dentro le falta escucha, hay un peso en la jerarquía y que algunas de las proponían acercar más a los jóvenes, tener más presente el rol de las mujeres. Pero los obispos no estuvieron de acuerdo con eso, manifestaron que, bueno, que tenían diferencias con algunos de los planteos que se hacían. ¿Cómo lo toma? ¿No se está escuchando a la fe? Sí, es decir, hay temas que son de la interna de la Iglesia. Yo no le estoy culpando a Valle de No, separé, digo, dije de lo de las críticas, ¿verdad?, internas. Hay cosas de la interna de la Iglesia que se conocieron ahora en marzo, ¿no? Que son reales. Es decir, obviamente que siempre se quiere una Iglesia que esté cercana, pero ahí también entra muy fuerte qué concepto de Iglesia tenemos. Es decir, la Iglesia es el pueblo de Dios en camino, un pueblo de pecadores en camino, que integramos todos. O sea, la Iglesia no son los curas o los obispos o las monjas. Pero tiene más peso, ¿no? Sin duda que hay más peso, pero la Iglesia somos todos. Y cuando en la Iglesia se habla, se conversa y se dice, yo digo que es importante. Y que es importante escuchar y que quizás ha faltado escucha también. Lo que los obispos criticamos del documento ese, y se hizo después en diálogo con los que fuimos a Brasilia a un encuentro, es algunas posturas que se manifestaban y que aparecían como posturas de la Iglesia de del Uruguay, y que nosotros dijimos, bueno, a ver, los obispos no estamos de acuerdo con estos puntos en concreto. El sacerdocio femenino era uno, era el uno diaconado. De ellos, ¿verdad? Sí. Lo cambio de tema, se cumplieron 10 años, ahora también en marzo, del papado de Francisco, ¿no? Si tuviera que sintetizar, ¿cuáles son los aportes o cuál va a ser ese legado? Yo creo que una cosa fundamental del Papa ha sido decir Iglesia en salida que acoge a todos. Ahí hay una frase del principio del papado que a mí me encantó de Francisco, ¿no? La Iglesia, hospital de campaña, que está para atender a los heridos y no solo para, por decir así, atender a los sanos. Y yo creo que eso el Papa lo ha manifestado muchísimo, no solo de palabras, sino en gestos, en actitudes. Pensemos su ida a los lugares donde llegan los inmigrantes en Europa, la isla de Lampedusa, la isla de Lesbos. Es decir, que ha tenido como ese salir a curar heridos y decir todos pueden tener su lugar en la Iglesia. Creo que eso es fundamental, es fantástico como Francisco lo ha subrayado. Y también el otro día, con un intercambio con Leonardo Boeff, destacaba él
la posibilidad de que ahora también se puede criticar que en otros momentos de la Iglesia era mucho más difícil la libertad de expresión a la interna. ¿Eso se siente? Yo digo, sí, claro, yo en este momento estoy del lado de la jerarquía, digamos, de la Iglesia, pero yo entiendo, yo he participado en otras instancias y a mí me parece que al menos yo tengo 64 años, o sea que ya soy del posconcilio, digamos así. Yo me he sentido siempre libre en la Iglesia, es decir, de que se pueden decir las cosas tanto como joven o ahora. Quizás ahora más que antes es posible, pero me costaría medirlo, digamos. El origen de Francisco Bergoglio, que proviene de Argentina, ¿eso hace que sea parte de lo que ha dejado o está caminando en ese papado? Yo creo que sí, en un lenguaje aspecto mucho más llano, espontáneo, exacto, de hablar de otra ese manera. aspecto es así. Uno también tiene que entender las mentalidades. Yo he estado en África, por ejemplo, ¿no? Donde hay salesianos uruguayos, en Angola sobre todo, que estuve 2 veces. Ahí hay como una cuestión de que uno dice, Señor Padre, le dicen a uno, ¿no? O sea, la gente se dirige a uno como Señor Padre, a los curas, no al obispo ya ni sé cómo. En cambio, en el Río de la Plata, pensemos acá, vos sos el che cura. Yo creo que esa cercanía que se da en el Uruguay, ni que decir, en Argentina, pienso que también, depende de los lugares también de Argentina, creo que eso es parte de lo que aportó Francisco, es decir, una llaneza en lo que se refiere al trato hacia él y de él hacia los otros. Entonces creo que eso es muy importante y es muy nuestro y creo que es un legado también del Papa para la Iglesia. Y con respecto, por ejemplo, volviendo a la realidad de Uruguay, ¿cómo convive la Iglesia Católica, sobre todo en Montevideo, que es capaz que es más notorio que en el interior, con otras iglesias que han tomado una dimensión muy importante, quizás a veces más, pienso en la situación de las cárceles, ¿no? Que las iglesias neopentecostales tienen una presencia muy fuerte, muy potente en su trabajo y en las adhesiones, ¿no? de los fieles? Bueno, yo en realidad diría una cosa medio terrible. Añoro el año de la pandemia. ¿Por qué? Porque en el año de la pandemia nos encontramos muchísimo con todas las iglesias y comunidades, también con la comunidad judía, en los tratos con el gobierno, por la apertura. Y tuvimos diálogos muy fructíferos, anglicanos, luteranos, las iglesias evangélicas nucleadas en lo que se llama la CREU, que ahora no me acuerdo bien la sigla, pero viene a ser la Confederación... No, ¿También Dios es amor y Iglesia Universal? No, porque... Porque son las que tienen una fuerte exacto. presencia o incidencia, incluso en los barrios populares. Yo me animaría a decir que no tanto, pero me animaría. Habría que ir a... lo que tiene más fuerza son iglesias evangélicas que están nucleadas en la CREU. Me parece que estas otras, que no son consideradas iglesias, yo diría que son más nucleares, es decir, en un lugar, en un cine o en un lugar así se reúnen. Pero no sé, habría que tener datos concretos. Yo no creo que sean los que tienen más incidencia, por ejemplo, en las cárceles. En las cárceles yo me encuentro con evangélicos, pero no me encuentro con estos grupos más específicos. Recién estábamos hablando de la confianza. Nos quedan 2 minutos y quiero tocar además lo de Jacinto Vera, que es importante. Muy importante. Pero hablando recién, que estábamos hablando de la confianza de la Iglesia, y sé que además en los últimos días usted se ha expresado, pero en esas posturas que tienen que ver con que las personas homosexuales o los casos de abuso a veces han dinamitado, ¿no? ¿Han dinamitado, le pregunto, la confianza en la Iglesia, en cómo está respondiendo la institución? Mire, ahí hay algo que... De que no se sienten, por ejemplo, las personas homosexuales como bueno, son dos situaciones son cosas, distintas. una cosa es una denuncia, o sea, y otra es no sentirse recibido. Exacto. Es decir, yo creo que la iglesia es casa de todos. A nadie se le pregunta en ninguna iglesia, basta hacer la prueba. Es decir, las iglesias son lugares abiertos, la gente entra, sale. No hay un sentido de decir, a ver tú, ¿qué sos, qué no sos?
O sea que yo, en ese sentido, no entiendo que haya ninguna dificultad. Lo otro sí, creo que ha sido muy fuerte, pero también ahí nosotros hicimos un estudio en el año 2018 y este estudio nos decía lo siguiente, ¿no? Gente que participó en la vida de la iglesia, porque fue una encuesta que hicimos con una empresa, Equipos, si no me equivoco, gente que participó en la vida de la iglesia tiene un buen sentido de lo que vivió en la iglesia en sus años juveniles, etcétera. Pero la gente que no participó en la vida de la iglesia tiene sí el prejuicio con respecto a la iglesia y alimenta mucho ese prejuicio. Entonces yo creo que es justamente porque hay un imaginario también provocado por algunas personas, hubo acusaciones genéricas dolorosísimas que no corresponden a la realidad de la vivencia de la inmensísima mayoría de la gente que ha participado en la vida de la iglesia. ¿Sigue vigente el teléfono ese para recibir denuncias? Sí, ¿Eso, sí, ¿Se siguen recibiendo o no reciben? No se reciben. Por eso, yo digo, en un país que el año pasado salió esta noticia el domingo en El País, 530 denuncias de abusos. En la iglesia, si hay uno al año, es mucho. Es decir, esa es la realidad. Yo con eso no quiero quitar nada, quiero ser fiel reflejo de la realidad. Bien, el 6 de mayo, una fecha, a ver si en Claro. 30 segundos, canonización. Beatificación, perdón. De Jacinto Vera es el paso previo a declararlo santo, que sería la canonización. Primera vez que va a haber una beatificación en el Uruguay. Viene un delegado del Papa, que va a ser el arzobispo de Brasilia. Va a ser en el Estadio Centenario, en la Tribuna Olímpica, a las 4 de la tarde. Es una experiencia muy fuerte porque es un uruguayo que llega al honor de los altares, como se llama, y además porque es una figura que en el siglo XIX fue estupenda. La segunda mitad del siglo XIX, la persona más querida del Uruguay fue Jacinto Vera, por encima de banderías políticas que en ese momento eran otra que grieta, ¿no? Ahí había una división muy fuerte y este hombre fue un hombre de paz. Cura gaucho. Cura gaucho, recorrió el Uruguay a caballo 3 veces, impresionante. Cardenal Daniel Sturla, gracias por estos minutos. Gracias, Pilar. Felices Pascuas a todos, que Dios los bendiga. Igualmente, gracias.